libro del profeta Samuel, capítulo número 1. Capítulo número 1, vamos a leer el versículo número 27, 1:27 y también el 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a esperar un momentito para que lo encuentre. Es muy importante que use su Biblia. 1:27, ¿ya lo tiene? Póngase de pie si lo haya, por favor. Dice así la palabra de Dios. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Que Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermano. Esta porción de la Escritura es una porción muy conocida, muy enseñada, por lo menos en este ministerio, muy enseñada. Y quiero comenzar diciendo que esta palabra es para aquellos que somos responsables de hacer un hombre como Samuel. Me estoy dirigiendo quizás por la forma literal más en la madre, en la labor de la madre, que en la del padre. Y el compromiso que nosotros hacemos con nuestro Dios debe de ser un compromiso que no puede ser cambiado, que debemos de ser honestos y sinceros en el momento de hacer un pacto con Dios. Y la enseñanza nos trae a la memoria, la enseñanza nos recuerda que si nosotros hemos recibido algo de Dios, no se nos vaya a ocurrir fallarle. Si nosotros le pedimos a Dios e hicimos un pacto en un momento difícil, porque el tiempo en el que Ana hizo un trato con Dios, era un tiempo muy difícil. Lamentablemente, nosotros no vemos que las cosas que Dios permite son con un propósito. Lamentablemente pasamos por alto y no nos damos cuenta de que todo Dios lo está conduciendo para que ese propósito se cumpla. Y quiero hacer énfasis especialmente en usted, mamá. Esto no significa que no estemos involucrados en esto los padres, pero sí más en mamá. ¿Por qué? Porque fue Ana la que hizo el trato con Dios. Y es increíble cómo el versículo número 27 y el versículo número 28 revelan que Ana se presentó al santuario de Dios, o se presentó a la casa de Dios, se presentó donde Elí, y llegó a dejar a su hijo, aquel que ella le había pedido a Dios. Se lo había pedido con toda su alma, se lo había pedido con todo su corazón, y esas dos cosas la llevaron también a hacer un pacto con Dios en el cual ella no podía quebrantarlo. Esa necesidad la llevó a ella a decirle a Dios: si tú me das lo que yo te pido, y usted sabe que es un hijo el que estaba pidiendo, si tú me das lo que yo te pido, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Mire qué tremendo lo que esta mujer estaba haciendo con Dios, y lo tremendo de esto es que Dios le oyó y usó a su siervo, el sacerdote Elí, para que le concediera el deseo del corazón de esta mujer. Y la reflexión es: ¿a cuántos de nosotros se nos ha olvidado que un día nosotros hicimos una promesa a Dios? ¿A cuántos se nos ha olvidado que un día hicimos
un pacto con Dios. ¿A cuánto se nos ha olvidado aquello que un día en nuestra gran necesidad, en nuestra gran aflicción, en nuestro gran sufrimiento, le ofrecimos a Dios y lamentablemente se nos ha olvidado? ¿A cuántos? La palabra de esta noche es para recordarnos que un día en nuestra situación adversa o muy difícil, nosotros hicimos un pacto con Dios y lamentablemente le estamos fallando a Dios. Fíjese que en el versículo número 1, fíjese que comencé diciendo que la etapa en la época en la que esto sucedió era una época muy importante. Fíjese que inicia y dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín. Fíjese que aquí está hablando de dos pueblos, el mismo, pero dos. Ramataim está hablando de la transición que hay entre un pueblo viejo y un pueblo nuevo en el mismo lugar. Está hablando de dos cosas: un pueblo nuevo, un pueblo viejo. Y de Sofín, que fue el que levantó, el que inició, el que hizo que ese pueblo existiera. Y lo dice con mucha claridad la Escritura: de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Cuando vemos esto es porque estamos viendo de que era un levita Elcana. Elcana era un levita. Y qué tremendo, porque aquí estamos viendo del pueblo viejo y el pueblo nuevo. Y qué tremendo también, porque encontramos nosotros más adelante de que Elí estaba terminando de ser el ministro que Dios había establecido ahí. Significa que iba a dejar de ser juez, iba a dejar de ser sacerdote, y que Samuel iba a iniciar una nueva etapa. Y muchas veces nosotros como creyentes no nos percatamos qué es lo que van a iniciar nuestros hijos, y que tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad al ser escogidos por Dios para que esa nueva etapa se inicie con nuestros hijos. ¿Qué etapa? El propósito de Dios que tiene para su iglesia, el propósito de Dios que tiene para su reino, que tiene para su pueblo. Y muchas veces nosotros estamos llenos de tantas cosas que no nos percatamos que Dios nos ha escogido, como escogió a Ana, a una mujer sufrida, a una mujer que tenía una rival, a una mujer que era estéril y por lo tanto era una mujer que vivía en miseria, en dolor, en tristeza, en aflicción, y era maltratada por ser estéril y era difamada por ser estéril. Pero Dios siempre, como significa su nombre, favor de Dios, favorecida, gracia significa Ana, ella no se percataba que la gracia de Dios estaba con ella y que Dios estaba esperando el momento, el tiempo oportuno para que de ella se diera a luz algo que iba a ser trascendental en el pueblo de Israel. Iba a iniciar algo nuevo. Samuel. ¿Y cuántos de nosotros no nos percatamos y no nos damos cuenta de eso? Para mí es muy importante que podamos leer el contexto para que vea todo lo que un creyente puede sufrir. Pero en ese sufrimiento Dios está obrando, está haciendo las cosas, y se llegará el tiempo del cual hace poco hemos estado hablando con mucha énfasis, de el tiempo de Dios, que llegará el tiempo, se terminará aquella situación difícil, se acabará aquellos pleitos, aquellos señalamientos, dejará de ser aquella esterilidad, y Dios vendrá y en su tiempo hará un milagro en nosotros, y las cosas van a cambiar, y lo que demos como fruto va a ser una bendición tremenda, y va a iniciar una nueva etapa, como en el caso de Samuel.
Samuel inició una nueva etapa. Vino a sustituir nada más ni nada menos que a Elí, el sacerdote que estaba en ese tiempo. Entonces dice, mire el versículo 2 para que veamos lo que esta mujer estaba viviendo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Imagínense qué tremendo que encontramos que Elcana tenía 2 mujeres, algo que no era normal, algo que no era correcto, pero lamentablemente las circunstancias, la situación llevaba muchas veces a que esto se diera. Uno, porque en las batallas morían demasiados hombres y jóvenes. Entonces había una gran cantidad de mujeres y las mujeres eran para que fueran sostenidas por sus maridos y que al tener hijos ellas fueran honradas. Entonces la necesidad llevaba a estas mujeres a tener un marido que ya tuviera mujer. Qué tremendo, ¿verdad? También algo que muchas veces no se menciona, algo que muchas veces no se aclara, es que la ley le permitía a Elcana dejar a Ana por ser estéril. Y Ana no fue dejada, aunque la ley se lo permitía a su esposo, y aunque la murmuración, las críticas y las maldiciones de la gente o de la sociedad lo hacían, Elcana con todo no había abandonado a Ana. Gracia, favorecida y favorecida de Dios. Y cuánta mujer que se siente estar en una situación bien difícil, una situación muy humillante, una situación muy embarazosa, una situación en la cual ya no soporta más y no se ha percatado que la gracia de Dios está sobre ella. Porque hay un propósito de Dios en ese sufrimiento, en esa esterilidad. Pero la gracia de Dios está sobre ella. Porque a pesar de todo lo que iba en contra de ella, ella no fue abandonada por su marido. Qué tremendo, ¿verdad? Y a la vez, qué difícil. Y las mujeres no están dispuestas, como en el caso de Ana. Las mujeres muchas veces no están dispuestas a esperar en Dios, a esperar que el tiempo de Dios se pueda cumplir en ellas. Y narra más la Escritura en el 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, mire la gracia, mire el favor de Dios. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Por qué no le había concedido tener hijos? ¿Y por qué sí a Penina? Le pregunto en el contexto de lo que sabemos, que tenía Penina y Ana no tenía, y viene su marido y le tiene que decir que no te soy yo mejor que 10 hijos, pero Ana lo que quería era hijos. Pero Dios no se lo daba. ¿Por qué no se lo daba? ¿Por qué en algunas cosas nosotros somos estériles? ¿Por qué en otras cosas nosotros no prosperamos? ¿Y por qué los demás prosperan en esas áreas o no son estériles y nosotros somos estériles? No producimos, no sentimos que crecemos, no sentimos que avanzamos. Para tener hijos como Penina, mejor ser estéril. ¿Comprende? Entonces, aquella mujer que tiene el privilegio, digámoslo humanamente, tiene el privilegio de ser fértil en su vientre y que puede dar muchos hijos, pero todos esos hijos no son para descendencia de Jehová. No son para ministrar
en el santuario de Jehová no es para ejercer el sacerdocio de Jehová, no es para ser juez de la tierra, no es para ser profeta. Y muchas veces nos quejamos. Estoy poniendo el ejemplo de Ana en cuanto a hijos. Quizás estás arrancado, quizás estás en necesidad, quizás estás en pobreza. Pero los que tienen, no lo dan para el Señor. Y tú como no lo tienes, entonces tú tienes que hacer un pacto y tienes que hacer un arreglo y tienes que hacer una oración y tienes que hacer una súplica. Señor, si tú me bendices, somos como Jacob, no tenía absolutamente nada. Y le dice al Señor, de todo lo que tú me des de ello, yo te voy a dar el 10%. Pero si él hubiera tenido abundancia, no le ofrece nada a Dios. Si usted tiene muchos hijos, no le va a decir, Señor, si tú me das un hijo, lo voy a dedicar todos los días de su vida para ti. No lo hacemos. Pero si no tenemos, entonces esa esterilidad se vuelve una bendición. Y le podemos decir, Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti. Y me comprometo a cuidártelo. Y me comprometo a cubrírtelo. Porque cada año, en el capítulo 2, versículos 17 o 19, dice que Ana subía y le dejaba una túnica pequeña a Samuel todos los años. Significa que ella no perdió a su hijo. Significa que ella no renunció a su hijo. Sencillamente lo dedicó a Jehová. Porque de él lo había recibido. Si nosotros no tuviéramos hijos, le aseguro que nos comprometeríamos con Dios a dedicarlo a Él todos los días de su vida. Pero como tenemos, somos como el ejemplo que le mencioné hace algunos meses, donde aquel hombre rico tenía muy enfermo a su hijo, enfermo de muerte, y le dijo al Señor, Señor, si tú me lo sanas, te voy a dar todo lo que tengo. Pero en la medida que el niño iba mejorando, iba disminuyendo la cantidad que le iba a dar al Señor. ¿Y cuántos hemos abandonado a nuestros hijos? ¿Cuántos se nos ha olvidado que una vez pedimos por ellos? ¿Cuántos se nos ha olvidado que una vez oramos al Señor porque se nos moría y le dijimos, Señor, si tú me lo sanas, si tú me le devuelves la vida, Señor, yo voy a entregártelo, y ya se nos olvidó? Como cuando no tenemos trabajo le ofrecemos el diezmo al Señor, pero cuando tenemos trabajo no nos acordamos del diezmo. Cuando estamos enfermos y estamos paralizados de alguna manera, tenemos un arresto hospitalario o domiciliario en cuanto a que no podemos salir, no podemos levantarnos, porque no podemos con nuestro propio cuerpo, porque no podemos un pie dañado, y le decimos, Señor, cuando tú me saques, cuando tú me sanes, Señor, yo siempre me voy a congregar, y llega el tiempo y no lo hacemos. Somos peninas. Penina significa perla o coral. Significa que era bonita. Pero ¿de qué sirve si hay esterilidad espiritual? No tenía sufrimientos, ella al contrario se burlaba, se mofaba, maltrataba. Y es una enseñanza que nosotros debemos de entender, que cuando una persona esté en necesidad no debemos de ser como Penina, sino que debemos de ser un instrumento de Dios para fortalecer su fe y su esperanza en que un día Dios la va a bendecir. Amén. Aquellos que estamos bien deberíamos de ser como una ayuda para aquellas Anas que están estériles. Y no solo hembras, hablo de los hermanos también. Dice en el 6, no, en el 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, oiga, Ana lloraba y no comía. Mire qué tremendo.
Estamos hablando de un sufrimiento que hay que vivirlo para poder sentir que es sufrimiento. Y aquí vemos que lamentablemente Ana tenía una situación muy difícil. Era tan difícil de que su propio marido no le podía ayudar. Era tan difícil que el sacerdote la confundió como una mujer ebria. Mire, todo en contra. Usted siente que todo está en contra. Pero posiblemente, ante los ojos de Dios, usted se llama Ana. Desfavorecida. Está la gracia de Dios sobre usted, solo que usted no lo sabe, solo que usted no se ha dado cuenta. Y que Dios por algo está permitiendo esa esterilidad, por algo está permitiendo esas burlas, esos daños. Es posible que aunque no lo entendamos, eso sea lo que Dios ha ocupado para preservarnos. Y más que preservarnos a nosotros, preservar a nuestros hijos, porque si no vienen en el tiempo que nosotros los deseamos, entonces existe la posibilidad de que si vienen, se los vamos a ofrecer al Señor, porque vamos a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de tener un hijo, de experimentar lo que es tener un hijo. La necesidad fue tan fuerte que la llevó a ella a hacer un trato con Dios. Y la Biblia nos enseña que no podemos nosotros hacer tratos con Dios. Porque ¿qué somos nosotros para decirle a Dios, si tú me das? Sin embargo, Dios aceptó el trato. Ahora yo le quiero preguntar, ¿a cuántos de nosotros Dios nos está esperando para que hagamos un trato con Él? Porque si no nos lleva a esa esterilidad, no hacemos un trato con Él. Si no nos lleva a esa aflicción, no hacemos un trato con Él. Si no nos lleva a esa humillación, no hacemos un trato con Él. Por lo tanto, si no nos lleva a una situación como esa, no puede haber un Samuel de nosotros, que es un pedido a Dios, un dedicado a Dios. Es alguien que viene a cambiar la época, a cambiar la etapa del pueblo de Dios. Mira qué importante a los ojos de Dios el que naciera Samuel. Y nosotros nos sentimos como que Dios se ha olvidado. Y hay un Samuel que Dios está esperando y que sabe que por medio de ustedes, Samuel, se va a levantar. De esa esterilidad que usted cree que tiene y que siente, de esa esterilidad Dios va a sacar un Samuel. Pero a algunas ya se les olvidó su Samuel. Se han despreocupado de su Samuel y se olvidaron que herencia de Jehová son los hijos. Se olvidaron que Dios ha bendecido ese vientre y le ha hecho dar fruto. Versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Es bien tremendo. Los que no están en nuestra situación pueden decir, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué estás triste? Si tienes casa, si tienes trabajo, si tienes comida. Sí, pero hay una vehemencia interna por algo que nosotros anhelamos, deseamos. Hay algo fuerte que nosotros necesitamos. Los que están bien dicen, ¿por qué estás triste? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y de veras, aquí vemos a Elcana que era una bendición para esta mujer, pero él no podía hacer nada por ella. En el 9, y se levantó Ana. Ah, qué maravilloso es esto, hermano. No se enfocó en su esterilidad, no se enfocó en su miseria, ni tampoco se enfrascó, ni tampoco se metió en un frasco y se olvidó del resto, y se olvidó que existe un Dios, y se olvidó que hay propósitos de Dios,
Y se olvidó que Dios es hacedor de milagros. ¿O acaso Ana no sabía que el Dios, el que ella había confiado y creído junto con todo su pueblo, era un Dios que hacía milagros? ¿Y acaso no hay algo imposible para Dios? No, no hay algo imposible. Todo es posible para Dios. Dios se lo reveló a Abraham. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Que acaso Sara no era estéril o Sarai no era estéril? ¿Y no en su hijo dio una promesa cuando su vientre era estéril? Y usted no necesita ser mujer, hermano, para creer que Dios le está hablando. Porque en el caso de Ana fue su vientre, fue un hijo. Pero no se enfrascó. O sea, no se encerró. Como dicen los jóvenes, no agarró llave. Sino que mire qué tremendo lo que hizo en el 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella tenía razones para estar amargada. Suficientes razones tenía para estar amargada. La escritura no esconde la amargura que sentía Ana. ¿Y quién no va a estar así de amargada cuando se está en una situación como esta? Pero no se enfrasque. Pero no se enfoque en la amargura únicamente. Dice el versículo número 10, ella con amargura de alma oró a Jehová. Oiga, qué tremendo. Oró a Jehová. Qué precioso esto. Oró a Jehová. La amargura no lo detuvo, no la detuvo. La amargura no la anuló totalmente. La amargura no la cegó. No la enmudeció la amargura. La humillación que ella vivía. Era terrible en estos tiempos que una mujer casada no pudiera tener hijos. Era una mujer sin futuro. Era una mujer sin sustento. Los hijos, hermanos, tienen un propósito y es que le ayuden a sacar el trabajo a la familia y ser productivos y ser de bendición y también cuidar a los padres cuando estos envejecen. Aunque nosotros no digamos que estamos criando cerditos, chanchitos, tunquitos para alimentarnos después, no. Pero es un deber de los hijos cuidar de los padres cuando envejecen. Entonces, ¿quién iba a cuidar a Ana? ¿Quién se iba a preocupar por Ana? Ve que el asunto va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Aparte de que ella no sabía que Dios tenía un propósito con ella. ¡Qué bendición! Si ella hubiera sabido que Dios tenía un tiempo para bendecirla, ella no hubiera sufrido. Pero no lo sabía, como usted y yo no lo sabemos. Pero vendrá el tiempo. Y llegaremos como Ana y le diremos un día al Señor, por este niño oraba. Mira qué tremendo, por este niño oraba. No oraba por la amargura, no hablaba por las humillaciones, no oraba por X, lo que sea. Por este niño oraba. Mira qué tremendo, un día usted va a decirle al Señor, Señor, me acuerdo que por esto un día oraba yo. Y no estoy hablando de un hijo únicamente. ¿Qué es lo que tenemos que dar a luz? ¿Qué es lo que tenemos que engendrar? Y dar a luz. ¿Y usted qué es lo que tiene que concebir y dar a luz? ¿Por qué ora hoy con lágrimas? ¿Por qué ora hoy con amargura? Porque no lo tiene. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Mire qué tremendo. Algún día vamos a terminar nosotros de esta manera.
Solo nos vamos a acordar por lo que orábamos. Como muchos recordamos, Señor, cómo oraba por el ministerio. Señor, cómo oraba para que el ministerio naciera. Señor, cómo oraba para que tú me usaras en el servicio. Señor, cómo oraba porque yo un día anhelaba predicar y hoy ya lo hacemos. Hoy ya lo tenemos. Hoy ya se cumplió. Hoy Dios ya lo cedió, ya lo dio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué hizo Ana? Señor, lo que tú me has dado es para ti. ¿Qué entendió entonces Ana? Que lo que había recibido de parte de Dios no era de ella ni para ella. Y cuando nosotros perdemos esta verdad y perdemos esta visión, entonces nos volvemos dueños de los Samueles. Entonces somos los dueños de nuestros hijos. Entonces nos volvemos dueños del propósito de Dios en nosotros al concedernos a nuestro Samuel. De ahí nos volvemos dueños del ministerio cuando es Dios quien nos lo ha dado. De ahí nos volvemos dueños y manipulador del don que Dios nos ha dado. El don que usted tiene, que yo tengo, es para Él y para Él y para Él. Si usted canta, si usted sirve, si usted predica, si usted enseña, si usted tiene don de lo que sea, de sanidad, don profético, es para Dios, no es para usted. Tenemos que un día llegar como Ana y decirle, Señor, por este niño yo oraba. ¿Y a qué llegó Ana? Eso lo vamos a dejar con la ayuda del Señor hasta el final. ¿Estamos en qué versículo? En el 10 y el 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ay, ay, ay. Esto es lo que muchas mujeres, muchas madres o muchos padres no entendemos y no comprendemos. Aquí está el compromiso que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos. ¿Qué significa, hermano, que no pasara navaja sobre su cabeza? Este niño no será mundano. De este niño el diablo no se va a enseñorear. El que le pasara navaja sobre su cabeza era un nazareo, un consagrado a Jehová. De eso me voy a encargar yo, dijo la madre. Por eso cuando el niño nació y el Cana subía nuevamente a adorar al Señor, Ana le dijo, no voy a subir todavía hasta que sea el tiempo en el cual yo pueda entregar a mi hijo. Y lo llevó como un nazareo. ¿Se da cuenta que tenemos que recordar la promesa que un día le dimos a Dios? Y si nosotros no le dimos una promesa a Dios, debemos de recordar lo que Dios dijo que iba a darnos. ¿A cuántos de nosotros el Señor le ha hablado hace mucho tiempo, antes de que nuestros hijos nacieran, o por lo menos a los que están en Cristo y estaban en Cristo y no eran padres? Te voy a dar un hijo. Te voy a dar una hija. Y nosotros no se lo pedimos al Señor, pero Él nos ha dado, y nosotros como entendidos debemos de ser como aquel hombre, el padre de Sansón. ¿De quién fue el padre que dijo Zacarías, verdad? Zacarías. Pregúntale al ángel, ¿cómo debemos de alimentarlo? ¿Qué debemos de hacer con él? ¿Cómo tenemos que tratarlo? Manoa, perdón, gracias. Manoa, gracias. Ve el compromiso.
Uno es en que Dios nos ha dado y otro es en que nosotros le hemos pedido a Dios. Y hemos hecho un trato con el Señor. ¿Cuál es la reflexión de esta noche? Que recordemos. Que recordemos el trato o el pacto que de nosotros salió. Para con lo que no teníamos y hoy tenemos. Porque esto es común en el pueblo del Señor, que promete y no cumple. Promete en la situación adversa, difícil, en la gran necesidad, en la esterilidad, en la debilidad, en la derrota, promete y lamentablemente Dios lo concede, se recupera y se le olvida. En el 12, al final, qué lindo lo que dice el 11. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire qué tremendo. Será un consagrado al Señor. ¿De quién era la responsabilidad de ser un nazareo? De la madre. ¿De quién, hermanas? De la madre. Lo voy a volver a repetir. La pregunta. ¿De quién es el compromiso del nazareo? No se le olvide, porque si no se va a lamentar. Dios confió en usted. Confió en su vientre. Confió en su corazón. Confió en su voluntad. Confió en su carácter. Confió en su promesa, la que usted le hizo. Confió en su pacto, el que usted hizo con él, o el que usted aceptó con él. En el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana no hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Miren los precios. Esto ya no me voy a entretener en esto. Ya lo dije al principio. Eran de las cosas que ella tenía que sufrir y superar. Ella tenía que sufrir y superar. ¿Qué sentiría usted que su pastor la tome como una loca? Usted agarra sus maletas y se va. ¿O no? Eso haría, hermano. Usted no soportaría un flagelo de esta naturaleza. Sin embargo, esa mujer tenía carácter. Tenía un corazón para ser una madre de un Samuel. Qué tremendo. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Hasta dónde la llevó el sufrimiento? ¡Qué privilegio! De otra manera no derramamos nuestra alma delante de Dios. Yo le quiero decir, hermano, las veces que yo más he derramado mi alma ha sido en los momentos de mayor aflicción en mi vida, de mayor angustia en mi vida. Es donde de todo corazón me ha salido: Dios mío. No ha sido en los momentos de alegría, ni en los momentos de prosperidad, ni en los tiempos de abundancia, ni de lo que sea parecido. Ha sido en los momentos más difíciles. Y muchas veces lo vemos en poco. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz. Mire lo que se logra. Mire cuando es favorecida. Mire cuando la gracia de Dios está sobre usted. Mire cuando usted es un don de Dios.
Mire lo que va a salir de aquel que la tuvo por ebria. Mire lo que va a salir por aquel que la confundió como una mujer indebida. Ella derramó su alma delante de Jehová. No lo hizo delante de Elí. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Mire qué tremenda la palabra profética. Y quiero terminar con esto porque el tiempo se me acabó. Con dos cosas quiero terminar. Con esta palabra profética de este hombre. Que Dios le otorgó lo que ella quería, pero lo hizo a través de Elí. Aunque Elí la tomó por equivocación, Dios no dejó de usarlo a él para bendecirla. Mire qué tremendo, no se fue y huyó y dijo: qué barbaridad, cómo este hombre me puede confundir. ¿Cómo este hombre me puede humillar si vengo de ser humillada? Solo esto me faltaba. Pues probablemente solamente le faltaba para que viera cómo Dios iba a bendecir al final. Cuando se acabe el desierto, viene la bendición completa. Hermano, esto era el acabose para esta mujer, era el tiro de gracia. No encontrar la respuesta de vida en el templo. ¡Qué duro! Pero ahí es donde Dios está tratando. Una prueba más te falta, Ana. Que lo aguantes a Elí. ¿Se ha fijado que a veces nosotros maltratamos al pueblo cuando predicamos? ¿No será que Dios está diciéndole: Efraín es la última? Espérate, si la pasas. Efraín es fructífero. Y el monte de Efraín. Es probable que le digan: mujer, espérate. Si aguantas esta, pasas el examen. Porque el que menos te esperas que te puede maltratar es tu pastor. Vamos a ver por qué vienes al templo. Si vienes por él o por quién vienes. ¿Comprende eso, hermano? Qué bendición que lo comprenda. Y ella dijo: he aquí tu sierva. He aquí, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. ¿Y qué pasó? ¿Y quién le dio esa palabra profética? Elí. Entonces vale la pena aguantar a Elí. Porque Dios lo está usando. Porque quizás era la última parte de esterilidad que había en el alma de Ana. Y tenía que superarla. Y si la conquistaba, entonces estaba apta. Ahora, qué tremendo, porque viene el cumplimiento de esa palabra que Elí le dio y ella recibió. Como lo dice el versículo número 19. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros de efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.
Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Solo quiero terminar con algo más. ¿Con qué voy a terminar? Para que usted se dé cuenta que así como ella fue probada en toda esa aflicción tan espeluznante, así también fue probada si ella dedicaba y dejaba a su hijo al Señor. Y quiero decirle algo, cumplió. Y como cumplió, Dios tenía otro regalo para ella. Quiero que lo busquemos en el capítulo, yo creo que está en el 2:21. Sí, así es, pero vamos a leer desde el 20. Qué lindo el 20. Y Elí dijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió, oiga, del que pidió a. Mire qué tremendo. Hermana, ¿puede comprender esto? Como ella cumplió su promesa a Dios y Dios no se queda con nada. Y como más bienaventurado es dar que recibir, entonces ella fue bienaventurada porque ella dio. Y es más bienaventurado dar que recibir. Y mire la recompensa que esto trajo. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Amén. ¿Qué tal si Ana no llega al templo? Se queda con su hijo. Pero aparte de ello, no solo se hubiera quedado con su hijo, sino que de seguro se le vuelve un hijo de Belial. Pero como ella cumplió su parte y Dios la estaba esperando, y entonces viene nuevamente el Señor y usa de una forma, con una palabra profética a Elí. Y le dice: Jehová te recompense y te bendiga y te dé más hijos. Porque le has dedicado el único que tenías al Señor. Y el Señor volvió a hacer milagros en el vientre de Ana. ¿Ve lo que quiere hacer Dios con usted? El que tenga oídos. Bendito Dios y Padre eterno. Qué bueno eres, Señor. Eres increíble como Dios. Eres amoroso en recordarnos lo que ha salido de nuestros labios. Eres maravilloso recordarnos que los hijos no son nuestros, son tuyos. Y si nuestros hijos no son nazareos, es porque nosotros no hemos pasado navaja por su cabeza desde un principio. Y hemos ignorado que hay una gran bendición cuando nuestros hijos son dedicados a ti, Señor. Yo no sé, hermana, qué tiene que hacer usted con Dios en esta noche. Pero tiene estos momentos en los cuales usted puede volver a tomar la batuta y decirle al Señor: Señor, perdóname. No he cumplido, Señor, mi parte, pues no he pasado navaja sobre la cabeza de mi hijo para ser un consagrado, un apartado para Jehová, y entregártelo y cubrirlo todo el tiempo, como Ana llevaba una pequeña túnica
para su hijo cuando lo visitaba, cuando subía a adorar a Jehová en Silo. Señor, gracias. Gracias por aquellos padres que también nos has hecho recordar que tenemos una labor como la que el Cana también hizo con Ana. Gracias, Padre, por tu palabra. Y bendice a todos aquellos, especialmente a tus hijas, que necesitan esta palabra que viene a recordar que un día hicieron e hicimos un trato contigo, Señor, un pacto contigo, Padre.